docentes es una jurisdicción provincial, pero la Nación siempre actúa como articulador. Sí. Por ejemplo, en la paritaria docente nacional. Hoy bueno, ya... pero perdón, Manuel Adorni hoy dijo que no existe la paritaria. Que no existe, porque es verdad, tiene razón, no existe. Es un número de referencia, es un piso que le pone a las negociaciones paritarias que se dan en las provincias. Pero además tiene otra variable que maneja el gobierno, que es el Fondo de Incentivo Docente. Un fondo de incentivo docente. Perdón, que estamos hablando del fondo que se creó cuando fue la protesta de la Carpa Blanca, ¿no? Sí, Carpa Blanca, estamos hablando de, terminó esto en 1999, es un conflicto que destrabó de la Rúa cuando los docentes reclamaban aumentos de sueldos y de la Rúa dice, levanten la Carpa Blanca, nosotros vamos a poner la diferencia de lo que ustedes están reclamándole a las provincias. Perdón, ese Fondo Nacional de Incentivo fijate, Docente... pero espera, Pablo, vos fijate, acá te sumo Guido y Fer, ¿cómo, digamos, la Argentina discute cosas que evidentemente o hay un debate completamente detenido en el tiempo? Pero, ¿somos conscientes que volvemos a hablar de la Carpa Blanca? Que hoy había analistas en las redes, en los portales, volviendo a aquella idea de la Carpa Blanca. Una idea o un conflicto que se solucionó en 1999 con un parche. El Fondo de Incentivo Docente es un parche, supongamos. Ahora, del 99 para acá, no hubo un solo gobierno que pueda remendar ese parche para que no volvamos a discutirlo. Sí, no sé si es un parche. A ver. ¿Por qué la Nación no puede poner una plata para levantar la vara? Porque recién vos me dijiste que digamos que la plata para los docentes es, digamos, jurisdicción de cada provincia. Sí, pero la Nación puede hacer un aporte también. ¿Es un parche o no es un parche lo del Fondo de Incentivo creo Docente? Que sea un parche, no, es una decisión política del Estado Nacional. El Fondo de Incentivo Docente representa hasta en algunos casos el 10% del salario de los docentes de alguna de las provincias. Y me parece que, digo, la meta, por ejemplo, del FMI para el 2024 era un déficit de un 1,9% y este gobierno quiere ir a 0%. Entonces es una decisión política de, bueno, recorto gastos para cumplir con el FMI y no le pago el incentivo. Déjenme escuchar qué dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, escúchalo. Bueno, con respecto a lo que se denomina popularmente paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal, no existe la paritaria docente nacional, se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores los docentes los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, así que están en libertad de pactar con ellos cuál es el salario que pretenden o que consideran justos para poder iniciar las clases. Por supuesto que el gobierno insta o va a promover siempre que los días de clase la cantidad de días de clase se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo independientemente de la paritaria o de la discusión salarial, que por supuesto es relevante, pero es un tema que esa discusión se debe dar con las provincias. Así que a tu pregunta, no hay definición si va a haber o no efectivamente un llamado a lo que se denomina la paritaria docente nacional. Y con respecto al fondo educativo, el fondo que me nombraste, el fondo compensador, en principio la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe. Bueno, a ver, para un minutito ahí. Es una polémica enorme. Sí. El sueldo o el salario de los docentes lo tiene que pagar cada jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí, se transfirió, la educación se transfirió a las provincias. Está bien, pero hay un fondo de incentivo docente que ayuda desde el Estado Nacional a las provincias. Que representa aproximadamente un 10% del sueldo de los docentes. Lo que ¿Cómo se maneja habitualmente? Muchas provincias lo que hacen es, cuando tienen que pagar el sueldo, lo ponen ellas de su bolsillo y en algún momento el gobierno nacional les gira todo. Bueno, no va a haber más reciben. eso. Bueno, no sé, yo no había escuchado esta Pablo, última parte de la conferencia. Claro. No hay más de eso. Yo no sé si se refiere estrictamente a eso, porque esto está planteado por una ley
y es difícil decir la saco de un día para el otro. Sí. Ley 25.053. Pero ni conocía el fondo, ¿no viste que le preguntó al colega? Por eso fíjate que él no dice. Dijo Habla que de es un fondo inexistente. compensador. A ver, voy a saludar a Angélica Graciano, que es secretaria gremial de CETER. Angélica, Facundo Pastor en A24, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ayúdenos a entender un poco todo este lío para después responder si peligra o no el inicio de clases. Bueno, nosotros venimos de un sistema educativo nacional. Cuando se transfirieron las escuelas a las provincias, se transfirieron sin fondos. Luego entablamos un conflicto, por eso se menciona la carpa, que como que fue un ayunos docentes durante un tiempo muy largo, que finaliza con un acuerdo de la ley de financiamiento y el fondo de incentivo docente. Eso requiere de que el Ministerio Nacional se responsabilice por la educación nacional en Argentina. Eso es una parte del problema. Otra parte del problema es que se fija el salario mínimo y cuando las provincias, que sabemos que no todas tienen los mismos recursos, no pueden o no llegan a pagar ese salario mínimo, eso es el fondo compensador de las desigualdades salariales. Entonces, a ver si lo entendí bien, Angélica, tal cual dijo el vocero presidencial, cada jurisdicción tiene que pagar los salarios docentes. Pero hay una Los salarios tienen un componente jurisdiccional y un componente nacional. ¿Cuánto y cuánto? Estimativamente entre un 10 y un 12% significa el componente nacional, representa el componente nacional. Ese es el fondo incentivo. Es el fondo, exactamente. Bueno, Angélica, ¿qué pasa? Y ahora actualmente... Angélica, supongamos que un docente cobra 300.000 pesos. Va a haber 30.000 pesos que no le va a mandar la nación a las provincias. Exactamente. El mes que viene nosotros vamos a sufrir una rebaja salarial. Angélica, pero para... Porque si no se giran los fondos, está bien, las provincias no lo van a pagar. Claro. Bueno, para Angélica, pero te pongo una pausa acá. Pero perdón, ¿no es una ley esta? Claro, esa es la pregunta. ¿Esto no es una ley? ¿Por qué hoy el vocero presidencial dice no existe, no tenemos esos fondos? ¿Se refiere específicamente al Fondo Nacional de Incentivo Docente o a otra cosa? No, la Secretaría de Educación, el Ministerio devenido en Secretaría, o sea, degradado, había dado la orden de que se paguen, había preparado las planillas, todo para que se paguen en todo el país. A mí me parece que esto ha sido una decisión del presidente de la Nación y del ministro de Economía, porque ellos están en búsqueda del déficit cero y entonces si se recauda y no se paga van a conseguir lo que buscan. Yo quisiera pero a nosotros nos van a rebajar el sueldo. Perdón, Angélica, quisiera pedirle a la producción, lo hago en vivo, si podemos buscar alguna foto de la carpa blanca. Pues yo insisto que de aquel conflicto de 1999, yo me acuerdo, era joven y trabajaba de cronista en radio, íbamos... Hugo Yasky estaba. Claro, íbamos todas las mañanas, Angélica, del tiempo que duró aquella carpa blanca puesta frente al Congreso. Pasaban artistas, pasaban políticos. Era como una suerte de, digamos, conflicto a cielo abierto donde todo el mundo, ahí está, ahí lo tenés. Ahora, ahí está. ¿Podemos estar discutiendo esto de vuelta? Porque entiendo que la resolución que en su momento se tomó es que el Estado Nacional iba a colaborar con las provincias para justamente crear este fondo de incentivo y ayudar un poco más al salario docente, ¿correcto? Así es, y además se discutió que todos los docentes del país íbamos a tener un piso salarial porque hay un principio que se dice igual trabajo y igual remuneración. Estamos hablando de la educación argentina, no estamos hablando de una cosa menor o banal. Y me parece que entiendo que por lo que plantea el funcionario que acaba de hablar, está como menospreciando nuestra demanda, nuestros reclamos. Angélica, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Peligra el comienzo de clases? ¿Ustedes qué van a hacer?
Nosotros en este momento estamos en una reunión de secretarias y secretarios generales de todo el país. Interrumpí esa reunión para venir a conversar con ustedes y va a haber un congreso nacional de CETERA la semana que viene, donde se van a resolver las medidas. Angélica, ¿me espera un minuto? ¿Sí? Que está el director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, escuchándonos, que paró un minutito el auto, que estaba en otra actividad para saber qué está pasando. Silioni, Facundo Pastor en A24, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo le va? Un Bien. saludo a Angélica, que la estaba escuchando. Gracias por atendernos. Gracias. Gracias. Sencilla la pregunta, Alberto, ¿cree que peligra el arranque de clases? Creo que el gobierno nacional está haciendo todo lo posible para desordenar el sistema educativo, para desfinanciar a las provincias. Es muy impactante lo que dijo el vocero hoy. Si ustedes pueden leer o escuchar lo que dice, él dice que prácticamente no va a haber paritarias, no va a haber fondo de incentivo docente, y después dice que cada provincia va a tener la libertad de arreglar con las organizaciones gremiales. Sí. Ese es el concepto de libertad que tiene este gobierno. Te saco los recursos, y después insiste y dice que nos interesa que se cumplan los 190 días de clase. Te saco los recursos, te digo que te arregles, haz lo que puedas, y te voy a controlar para que cumplan los 190 días. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una muy generosa y franca relación con el Frente de Unidad. Vamos a trabajar y vamos a trabajar como lo hace el gobernador desde hace más de 4 años para que comiencen las clases, pero reconociendo que estamos en un año absolutamente singular y un año muy, muy conflictivo por responsabilidad del presidente de la Nación. Claro, este mes pudieron pagar los salarios escalonados, ¿no? No, este mes pagamos los salarios normalmente, una decisión del gobernador de hacerse cargo del Fondo de Incentivo Docente, Facundo, en la provincia son 14.500 millones de pesos por mes. Es una suma muy importante, no sabemos si vamos a poder sostenerlo todo el año, pero lo hemos hecho porque es justo hacerlo, porque no se puede sancionar a los docentes de la irresponsabilidad que tiene un gobierno nacional y porque queremos que empiecen las clases como han empezado los 4 años anteriores. Claro, a ver si entendemos bien, porque yo creo que es muy importante que esto se comunique bien, porque acá está la educación de nuestros hijos de por medio. Más allá, obviamente, de la importante rol que tiene la educación, la escuela, los docentes. Eso está más que claro, ¿no? Ahora, lo que está planteando el Gobierno Nacional es no transferir la plata del Fondo de Incentivo Docente, que para cada salario simboliza, como hablábamos con Angélica, el 10% de ese salario. ¿Correcto? ¿Está bien explicado así, Alberto? Exactamente. Sí, está bien explicado. Según las provincias puede ser un poco más, menos de ese porcentaje, pero ese no es el punto central. El punto central es eso que ha dicho Angélica y que coincidimos. Y le añado algo más. El Fondo de Incentivo Docente tiene 26 años en la República Argentina. Antes de Milei pasaron 10 presidentes pagándolo. Desde Carlos Menem, de la Rúa, Néstor y Cristina, Duhalde, Mauricio Macri. O sea que evidentemente había una voluntad de que el Estado Nacional auxiliara a las provincias, que no es un acto de caridad, es un acto que tiene que ver con la historia. Cuando hubo una transferencia de servicios educativos de la Nación a las provincias sin recursos. Claro. Esa también es la historia que hay que decirla, ¿no? No es una caridad del gobierno nacional. Lo que está planteando Silioni es muy importante. Cuando en los 90 se transfiere la educación a las provincias, esto que venimos hablando, son las provincias las que pagan los sueldos docentes, le dijeron, tomá, arreglate. No le mandaron un mango a las provincias para pagar esos sueldos que antes pagaba la Nación. Es una manera de decir, bueno, yo soluciono mi déficit, pero arréglense ustedes. Lo mismo con los hospitales. Esto es clave. Perdón. Silioni. Perdón, bastante parecido a lo que nos están diciendo hoy, ¿no? Claro, pero ahora es sobre el 10%, antes era sobre el todo, o sobre una parte más importante.
Es cierto, es cierto. ¿Cómo se crea, Alberto, el Fondo de Incentivo Docente? Se crea justamente como un paliativo y Angélica lo dirá mejor que yo porque tiene también una lucha de 1003 días, la Carpa Blanca que protagonizó Cetera y de cara a la sociedad, o sea que hay una lucha también y se crea por una defección, por una ausencia de la nación respecto de una obligación que tiene respecto de los salarios docentes. O sea que, ahora a ver si entiendo bien, pero Alberto, a ver si entiendo bien. Después el reclamo de los 1003 días de la Carpa Blanca, que fue durante el gobierno de Menem. Sí. El 2 de abril del 97 al 30 de diciembre del 99. Bien. Lo destraba de la Rúa. Lo destraba de la Rúa, una de las pocas medidas exitosas que tuvo. Tuvo un par de gestos buenos, digamos, y el principal, te diría, fue logró levantar la Carpa Blanca. Ahora, acá están las dos partes, por lo menos, de un distrito que es el más populoso de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Está el gremio, está Cetera, y está el ministerio o lo que es la dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Angélica, ¿ustedes vienen hablando con Silioni? Nosotros venimos, bueno, yo no soy de provincia de Buenos Aires, pero nuestras compañeras y compañeros de SUTEBA están conversando con el ministro. Creo que hoy a la mañana han tenido una mesa paritaria. Facundo, tenemos una mesa abierta con el Frente, que no solo lo compone Cetera, SUTEBA, sino otras 4 organizaciones, una mesa compuesta fundamentalmente por el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, pero fundamentalmente el gobernador, el ministro de Economía. La relación es buena, el trabajo es bueno, la paritaria está abierta. Si hay aquí algún conflicto, lo está añadiendo la irresponsabilidad del gobierno nacional. Sí, también es cierto. Exactamente. Perdón, también es cierto, Alberto y Angélica, que ha habido voceros que por ahí aglutinaron la comunicación del tema educación, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que digamos que un poco estigmatizados, pero también al mismo tiempo con algunas formas, si se quiere, no los mejores procedimientos, que terminan confundiendo la discusión. Porque en el fondo, volvemos a la pregunta inicial, ¿separan o no separan las clases? Bueno, eso es responsabilidad del gobierno nacional. Si el gobierno nacional convoca paritaria y si el gobierno nacional se compromete cumpliendo con todo lo que ya está comprometido, que son, por ejemplo, la extensión horaria de las escuelas que tenían 4 horas, que pasaron a tener 5, eso es un compromiso por 5 años. Claro. Ese dinero es salario. Claro. Ahora, es salario. Yo quisiera Facundo, Alberto, espéreme, yo quisiera que producción ponga en puerta, como decimos técnicamente, el momento donde Adorni hace referencia al fondo. Y ahora lo volvemos a analizar. ¿Qué me decía, Alberto? No, que acá el tema central, independientemente de que si empiezan o no, que está muy bien su pregunta, es analizar cómo el Ministerio de Educación de la Nación o la Secretaría o el propio presidente están incumpliendo sus responsabilidades. Exacto. Acá hay un Estado nacional que se retira. El presidente no ve que el Estado pueda ser articulador de lo que pasa en las provincias. Le tira el problema a las provincias. Y eso es nuevo en la Argentina. La verdad que es un modo nuevo de relacionarse en términos de lo que es la nación educativa. Está rompiendo lo que es la unidad educativa. Ahora, sumo un detalle más. Guido, vos hablás de una ley. Sí. Que es la ley que le da conformación al Fondo de Incentivo Docente. Efectivamente, ley 25.053, promulgada el 10 de diciembre de 1998, el cual le da marco jurídico y reglamenta el Fondo de Incentivo Docente, que en algunas provincias, por ejemplo Santiago del Estero, es el 20% del salario. Claro. Digo, el promedio es el 12%. Otra, por ejemplo, Corrientes es el 17% del salario docente. Entonces, ¿Me permitís ahí, por favor? ¿Me permitís? Sí. Ahí hay otro fondo
que también está caído, que reciben sobre todo las provincias del norte, por eso Santiago y Corrientes, que es el Fondo de Compensación Salarial, para las que tenía este origen, para las provincias que no llegaban al salario que fijaba la Nación, entonces la Nación te auxiliaba para llegar a ese mínimo que debían pagar todas las provincias. Bueno, pero por eso, fondo... perdón, Alberto, discúlpeme, por eso. Cuando yo lo miro a Guido, y Guido me habla con una normativa, con una ley que le da inicio y reglamenta la aplicación del fondo, por lo menos de este, yo digo, ¿una conferencia de prensa puede hacer caer una ley? Es una pregunta que me hago. No, lo que pasa es que lo que está poniendo en cuestión el presidente de la Nación es la institucionalidad en Argentina, porque ha pretendido modificar leyes con el DNU, pretende modificar leyes con una ley ómnibus que prácticamente era una nueva constitución, ahora con una conferencia de prensa pretende anular las conquistas de la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Quiero volver a Esto escuchar es lo que está pasando. Quiero volver a escuchar con Alberto Silioni, que es director de Cultura y Educación de la provincia, y con Angélica Graciano, que es secretaria gremial de CETERA. Esto decía Adorni, escúchenlo. Y con respecto al fondo educativo, el fondo que me nombraste, el fondo compensador, en principio la Nación no lo va a transferir porque considera que es un fondo que hoy no tiene existencia, no existe. Alberto, ¿cuántos fondos hay? ¿Hay un fondo de incentivo y otro fondo que es compensador? ¿O está... No, es el mismo fondo. Bien. Que con ese desdén con el cual se manifiesta el vocero, le quita entidad hasta desconociendo su nombre. El fondo era un fondo renovado desde el 22 por 2 años. Lo que había que hacer ahora, como se hizo en los 26 años anteriores, era renovarlo. O sea, a ver si entiendo bien, Alberto, la ley y la reglamentación habla de una renovación cada 2 años. No, de una renovación. Algunos presidentes lo renovaron por 9, otros por 5, y también hubo algunos que lo renovaron por 2. Pero ese es un... Pero perdón. Pero entonces mi ley podría decir, atento a lo que dice la ley en la cláusula de renovación, no renuevo. Sí, no está incumpliendo la ley. Sí. Pero entonces no está incumpliendo la ley, Alberto. Está incumpliendo un objetivo que tiene 26 años. Son dos cosas distintas. No, pará, no podés usar ese argumento legal, porque hace 26 años se renueva constantemente, y lo que tenés que hacer es justamente renovarlo y no desertar como nación de una tarea que, vuelvo a decir, el concepto no es una caridad, es una responsabilidad. Está claro eso. Lo que estás haciendo es no cumplir tu responsabilidad, independientemente de si hay un argumento pero Alberto, de que cayó o no cayó. Alberto, usted entiende el punto al que voy. Hay una responsabilidad legal y una responsabilidad política. Respecto a la responsabilidad política... Las dos cosas. A ver, Angélica. Las dos cosas. Porque hay situaciones de hecho y situaciones de derecho. Bien. 26 años de renovación del Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales ha generado derecho y se tiene que renovar. Porque si no va a haber docentes el mes que viene, docentes que van a cobrar menos del mínimo y van a sufrir una rebaja salarial. Bueno, entonces, ¿quién está creando e inventando un conflicto? Es el propio presidente de la Nación y el ministro de Economía. ¿Cuánto cobra un docente o una docente, Angélica? Una docente tiene como salario mínimo hoy 250.000 pesos. ¿Cuántas horas de trabajo? Depende de la jornada. Hay jornadas simples, hay jornadas completas y ahora hay jornadas extendidas, que son las que te estoy mencionando, que es la hora que se agregó a la jornada simple, que durante 5 años el gobierno nacional, el Estado nacional, tiene que girar los fondos a la provincia. Esa hora tampoco se va a pagar. Perdón, entonces, ¿la escala salarial docente arranca en 250.000 pesos? Sí.
A ver, Sí, Alberto. según la provincia. Según la provincia, estoy hablando del mínimo, ¿no? Sí. Según la provincia son 24, pero a mí me parece que Angélica Facundo acaba de dar un argumento excluyente en esta discusión. Un fondo que se renueva después de 26 años ya no puede tener una argucia política, es un derecho, Facundo. Claro. Ese es el tema central de lo que estamos hablando. La nación está eliminando un derecho y al eliminar el derecho pone patas para arriba el inicio del ciclo lectivo, independientemente de lo que vayan a hacer los gremios en las 24 jurisdicciones. Nosotros queremos dejar claro desde la provincia de Buenos Aires que hay un solo responsable, que es el presidente de la Nación, y que consultado arriba de un avión sobre lo que va a hacer, lo que dice es traer más combustible para la motosierra. La motosierra es incompatible para la educación, para la ciencia, para la tecnología y para los derechos de los ciudadanos. A ver, Guido. Sí, déjame agregarte además, Alberto, de esta cuestión de los 26 años ininterrumpidos que se viene pagando, que ahora nosotros tenemos prorrogado el presupuesto del 2023 en el 2024. Y el programa número 98, que cualquiera puede ir a buscar en la Oficina de Presupuesto Abierto, bueno, plantea que uno de los programas es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiene devengado una cierta cantidad de dinero menor a la que correspondería para poder pagar este porcentaje del salario docente de cada provincia. Entonces, si el gobierno no quiere reconocer esto, bueno, por lo menos debería plantearlo también en una nueva ley de presupuesto, que este programa no lo va a ejecutar. Entonces, hay una doble, un doble planteo, no solamente el hecho de que en 26 años se pagó, sino que en el presupuesto vigente lo están reconociendo como un programa existente al Fondo de Incentivo Docente. Clarísimo, ese es otro argumento. Clarísimo. Hay una voluntad política de romper el sistema educativo argentino y de que cada uno se arregle. Eso es gravísimo para el inicio de clase. O sea que usted no es tan optimista, Alberto. Yo no soy optimista, pero no por lo que vayan a hacer los gremios, sino porque veo la voluntad de un presidente de hacer todo lo posible para para desordenar el sistema educativo argentino. Claro, pero nosotros pero Alberto, vamos a ¿con qué fin? ¿Cuál sería el fin? El fin de su filosofía, Facundo, que la está exponiendo desde hace más de 2 años y con claridad en estos últimos 60 días. Pero hablamos de las ideas de la libertad o de Alberti y de repente hacemos algo así. Por eso digo, ¿cuál es el móvil? Porque es un embuste el concepto de libertad, de la libertad avanza. Facundo, está claro eso. Es la libertad para hacer lo que quieras. Es la libertad para que las provincias hagan lo que puedan con las organizaciones gremiales, mientras te quito los recursos y me ufano del equilibrio fiscal. No es por ahí. No es por ahí. No, me parece que en ese sentido Milei incluso lo dijo. Ahora en un rato vamos a compartirlo, que tenemos un tape sobre eso, pero Milei dice, el Estado no tiene que estar, el Estado es el enemigo, el Estado es el máximo criminal, y desde ese punto de vista, bueno, si el Estado no tiene que intervenir en la educación, tiene por lo menos coherencia que no manden plata para ese rubro. Sí, bueno. Es una concepción un poco arcaica, ¿eh? Claro. A ver, una coherencia y la irresponsabilidad, ¿no? Por estas horas, y discúlpenme con esto porque estoy en viaje, por estas horas ya empezaron varias universidades a decir que no van a poder hacer la inscripción normal que hacían en años anteriores, porque no están en condiciones de poder sostener la cantidad de alumnos que sostenían. Digamos, la libertad de no estudiar, la libertad de no llegar a la universidad,
la libertad de no poder pagarte una mochila y los útiles, la Alberto, libertad de no ¿qué poder... universidades están en esta situación? Varias, googleenlo, pero varias y varias con asiento en la provincia de Buenos Aires. Sí, la Universidad de Varias ya Quilmes lo sacó un están comunicado diciendo. reciente. Bien. Está clarísimo. Y Bueno, Alberto, sabemos que estaba en gracias. ruta, así que le agradecemos muchísimo que haya frenado unos gracias. minutitos. Un abrazo, Facundo, a toda la mesa y un abrazo especial para Angélica. Gracias. Bien, Muchísimas Angélica. gracias, Alberto. Gracias a usted también. ¿Alguna reflexión final? Sí, que el presidente Milei quiere anarquizar la educación argentina y quiere que las provincias que no tienen recursos queden libradas a su propia suerte. Tener maestros pobres para provincias pobres y maestros que ganan bien para las provincias que tienen recursos. Eso es lo que viene a saldar el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador de las Desigualdades Salariales, el programa de la extensión horaria, porque más horas es más aprendizaje, más horas es mejor calidad educativa para los chicos. No va a pagar la quinta hora, no va a pagar las computadoras, y no va a poder garantizar los comedores escolares. Eso es lo que quiere que los gobernadores la choquen, quieren que el sistema educativo estalle en 1000 pedazos y que le tengan que venir a pedir ayuda. Bien. Angélica, gracias por estos minutitos. Muchísimas